Ok. Hola a todos, muy buenos días. Vamos a empezar rápidamente con la presentación sobre el tema de cómo es que en el Perú, en el Servicio Nacional de Meteorología, venimos realizando los estudios relacionados a la generación de escenarios de cambio climático. Siguiente, avanzamos. En el tema de gestión del cambio climático en el Perú, definitivamente podemos identificar varios actores, ¿no? En el sector gobierno, la institución que tiene el rol importante, fundamental de generar la información científica en cuanto al clima actual y el clima futuro es el Servicio Nacional de Meteorología. Venimos trabajando muy estrechamente con el Ministerio del Ambiente desde el 2005, ¿no? Con la primera experiencia de generar escenarios a nivel de cuencas, en Piura, y luego hemos trabajado la información de escenarios de cambio climático para la segunda comunicación nacional y también en los proyectos de adaptación, el PRA y el PAC a nivel ya de región y a nivel de cuenca. En el tema de vulnerabilidad y adaptación, cómo el país está afrontando estos temas importantes bajo el marco del cambio climático. Como les decía, el conocimiento actual del clima es importante, necesario conocer cuáles son esos mecanismos que generan o que están generando esta variabilidad, cuáles son las zonas que vienen presentando cambios más acentuados. En ese sentido, el rol importante del servicio es monitorear el clima, generar la línea de base climática y los escenarios climáticos. ¿Cuáles son las metodologías que venimos implementando? Siguiente. Para el desarrollo de los escenarios climáticos, en realidad nos basamos en la propuesta o en los trabajos que el IPCC viene desarrollando y además en la documentación también que el IPCC recomienda para la generación de esta información. Se inicia con identificar las necesidades. En realidad esta primera fase generalmente lo hace el Ministerio del Ambiente con los sectores. Nosotros empezamos nuestra labor a partir de la determinación de la línea de base climática, pero también identificar qué variables vamos a proyectar o vamos a analizar. Principalmente trabajamos con precipitación y temperatura porque en nuestro banco de datos tenemos las series más extensas, precisamente son de estas dos variables, ¿no? Luego examinamos los modelos, analizamos los escenarios de emisión con cuál vamos a trabajar, porque también está en función de nuestra capacidad de procesamiento. Cuando nosotros decidimos si vamos a hacer downscaling dinámico, downscaling estadístico, mucho tiene que ver el tema del procesamiento, de la capacidad de procesamiento que tengamos, ¿no? En el marco de los proyectos en los que hemos participado, hemos podido incrementar, el servicio ha podido incrementar su capacidad de procesamiento de cálculo a través de la adquisición de servidores, digamos, de buena capacidad. Luego, tenemos el siguiente paso es examinar las opciones para la construcción de los escenarios. O sea, trabajamos con cuántos modelos, con cuántos escenarios, ambas metodologías, una de repente es mejor que la otra metodología en determinada región, que tal vez es mejor trabajar con los escenarios análogos en vez de del downscaling dinámico o estadístico. Toda esa información nosotros en el grupo de trabajo dentro de la Dirección General de Meteorología la analizamos y finalmente también interactuamos con nuestros pares de las otras oficinas de agrometeorología e hidrología porque también ellos necesitan información, digamos, a diferente escala temporal para implementar sus modelos de impacto, tanto en el recurso hídrico como en los cultivos. Finalmente, desarrollamos los escenarios a nivel regional y más adelante vamos a ver cómo son los resultados. Como les decía, desde el año 2007 nosotros venimos trabajando, el Servicio Meteorológico Nacional viene trabajando en 3 componentes en este tema del cambio climático. En nuestra primera experiencia con Proclim y con la segunda comunicación nacional, en realidad el CENAMI solamente generó la información científica relacionada a la línea de base climática, a los escenarios, y esta información se pasó a los otros sectores, a los ministerios, a agricultura, transportes, energía y minas, en fin, y economía y finanzas también. Pero ya cuando hemos empezado a trabajar a nivel ya de menor escala, a nivel regional, a nivel de cuenca, también las otras oficinas
han desarrollado también modelos de impacto para generar información relevante sobre, por ejemplo, la disponibilidad hídrica actual y futura y el riesgo climático actual y futuro. Entonces, la componente atmosférica, que es en la oficina donde nosotros trabajamos, generamos, por ejemplo, las tendencias, detecciones del cambio climático, mapas climáticos, análisis o estudios de variabilidad. Finalmente, generamos los escenarios. Esta información pasa a las siguientes oficinas, a agrometeorología e hidrología, para que ellos puedan ingresar esta información a sus modelos para determinar, por ejemplo, la disponibilidad hídrica futura o el riesgo agroclimático futuro, la aptitud de algunos cultivos hacia el 2030, hacia el 2050. Empezamos con la determinación de la línea de base. En realidad, la línea de base oficial que maneja el IPCC y la OMM es el periodo 61-90. Sin embargo, nosotros estamos trabajando con la línea de base 71-2000 porque el inicio del funcionamiento de la mayor cantidad de estaciones de la red del CENAMI se inicia a partir del año 64-65. Entonces tenemos del 64 al 67 tenemos datos un tanto, digamos, que en el control de calidad que nosotros realizamos no pasan este control, por lo tanto hemos optado por considerar la línea de base 71-2000. ¿no? Para la caracterización climática de las zonas de estudio donde hemos intervenido y generado información, primero analizamos las series de precipitación y temperaturas. Nosotros consideramos una serie válida, digamos, cuando tiene menos del 15% de datos faltantes, ¿no? El control de calidad es importante para la generación de esta información. Hacemos análisis de continuidad temporal, detección de errores, completación y homogenización según sea el caso. No completamos información cuando analizamos datos diarios para generar índices de eventos extremos, ¿no? Sí, para las series históricas, por ejemplo, de 30 años para generar un mapa climático, sí lo hacemos, la completación y homogenización de la información. Y los mapas multianuales, estacionales, el niño, la niña, eso también se genera como parte de toda esta primera fase. Luego analizamos también las tendencias, generamos información sobre índices de eventos extremos climáticos, en el tema de variabilidad, análisis de sequías, también las heladas, y todo esto va acompañado de estudios, digamos, más específicos, por ejemplo, para primero entender cuáles son esos mecanismos, por ejemplo, esos mecanismos físicos que llevan a la ocurrencia de una helada, por ejemplo, atemporal. ¿No? Todos sabemos que en la región andina tropical, la temporada de heladas más fuertes en junio, julio, agosto. Sin embargo, también en nuestros registros encontramos que se presentan eventos durante el periodo lluvioso y estos generan impactos definitivamente en la agricultura. Entonces, una manera de ver si estos eventos están siendo más o menos frecuentes, primero entender cuál es ese mecanismo que genera esta ocurrencia de heladas, es entender el mecanismo físico que hace que ocurra esto, ¿no? Entonces, hay un estudio de esto que lo hemos trabajado en el marco de otro proyecto con el ISD. Y bueno, esta es parte de toda la información que se genera. Trabajamos el tema de las sequías, ya sea a través de percentiles o también del SPI, del índice SPI. Los escenarios también tienen una serie de subprocesos, por ejemplo, todo parte con la intercomparación o análisis de los modelos globales del IPCC. Hacemos una evaluación de cada modelo en relación al clima actual, en relación a los sistemas sinópticos, si son bien o no representados por estos modelos globales. Determinamos los errores, los bias, hacemos una evaluación de las técnicas de reducción de escala, ya sea dinámico o el regional. Ustedes saben que el regional el estadístico está en función de la disponibilidad de información observada, mientras más extensa y con menos vacíos es mucho mejor. Y también finalmente construimos los
escenarios. Generalmente en nuestra experiencia venimos trabajando con 5 modelos globales. Después de hacer esta evaluación que les comentaba al inicio, trabajamos con los 5 mejores modelos. Con estos implementamos las técnicas del downscaling estadístico, pero además también nos sirven para hacer el downscaling dinámico con el modelo regional. Estamos trabajando con el modelo WRS y bueno, hacemos el análisis finalmente de las incertidumbres. Y este punto es bastante importante porque nosotros tratamos de, si generalmente, no sé si de repente la otra experiencia que también tienen los otros países, es que toman a los resultados o los escenarios como un pronóstico, como algo que va a ocurrir, ¿no? Entonces, tratamos de enfatizar a través de los talleres, de las interacciones que tenemos con nuestros usuarios inmediatos, esta información sobre el tema de los escenarios, que es en lo que representan realmente, ¿no? Es un escenario de lo que podría ocurrir inmerso en incertidumbres asociadas, y esto nosotros tratamos de enfatizarlo para que en la medida de que también conozcan ellos este tema de las incertidumbres puedan tomar las decisiones y hacer buen uso de los resultados que se presentan. Tenemos, esta es una imagen, es un diagrama de cómo nosotros desarrollamos el downscaling dinámico y el downscaling estadístico, ¿no? Hemos trabajado la última versión que tenemos de nuestros escenarios a nivel regional. El modelo global fue el ECAM5, lo hemos venido analizando desde el 2005 y mira, con la última versión del modelo de los EMIP 5, el ECAM5 sigue mostrando, digamos, buena performance, por ejemplo, para la representación de los sistemas sinópticos. Tiene un modelo menos bias comparado con otros modelos, en fin. Entonces, en teoría, podría ser un buen modelo para forzar a un modelo regional, aunque también vamos a ver que cuando trabajamos con los resultados ya de la regionalización dinámica, no necesariamente las cosas salen mejor. Pero sí tenemos como también herramienta complementaria el downscaling dinámico, que lo hacemos estadístico, perdón, que lo hacemos a nivel puntual, y nos ayuda también a hacer un mejor análisis de las incertidumbres. Les comentaba también de los escenarios sintéticos y análogos, que es otra posibilidad también que nosotros manejamos para la construcción de escenarios, sobre todo en zonas donde hay una baja predictabilidad, ¿no? Por ejemplo, la costa central y sur del país, hasta la costa norte de Chile, es una zona donde los modelos globales no tienen una buena representación. Por lo tanto, el downscaling o el dinámico nos genera información que nosotros la venimos analizando, que no representa, por ejemplo, el clima actual, ¿no? Entonces, una manera de hacer los escenarios en zonas, digamos, en la vertiente occidental, podría ser a través de los escenarios sintéticos, por ejemplo. El tema de las incertidumbres, como les decía, esta es, por ejemplo, un gráfico de cómo nosotros presentamos los resultados en los talleres de inducción que tenemos con los tomadores de decisión y nuestros usuarios inmediatos de esta información. Les explicamos cómo es que vienen, cómo podemos tomar esta información. En el caso de la temperatura, los resultados son más robustos, en el sentido de que no importa la técnica que utilicemos, el escenario de emisión con el que trabajemos, todo apunta hacia un mayor calentamiento. El problema es con la precipitación. En la precipitación, en algunos puntos, en algunas regiones, se esperan incrementos, pero en otras más bien reducción. Entonces tratamos de explicarles dónde están mayor o menor dispersos los puntos y sobre eso encontrar una especie de nicho, de dónde podría o cuál sería el rango de variación en este punto, en esta región, para que con eso puedan trabajar o de alguna manera ya implementar sus modelos de impacto. Ya para finalizar, nosotros tratamos siempre de transmitir esto no solamente al ministerio, a los sectores, a los usuarios, sino también con nuestros mismos colegas, porque somos también nosotros los que también usamos esta información primaria. No hay un único método para la generación de los escenarios, depende mucho de la predictabilidad, el objetivo del estudio, las capacidades institucionales, la disponibilidad de datos, es importantísimo esto, ya sea para el downscaling estadístico, el dinámico, los datos son importantes, porque el dinámico también
en algún momento nos permite hacer un ajuste si hubiera datos, ¿no? Si bien la discusión de cómo generarlos todavía no finaliza, los escenarios de todas maneras, todos somos conscientes que son una herramienta necesaria para el desarrollo de estrategias de adaptación y nos permite generar o diseñar medidas de adaptación. El tema de la incertidumbre es un tema importante en considerar, no más bien tratar de superar a esta incertidumbre, sino manejarla, entenderla, ¿no? Saber que es subyacente a los resultados y por lo tanto que hay una necesidad, se debería entender que hay una necesidad de planificar estrategias en un futuro, para un futuro incierto y prepararse para un futuro incierto. Y finalmente, lo que nosotros estamos apuntando, sobre todo, es a investigar más sobre la variabilidad y el clima actual. Si bien es cierto, las metodologías para la generación de los escenarios están dadas, son, digamos, son las estándares o las propuestas por el IPCC, la que venimos desarrollando también igual en otros países. El escenario finalmente es eso, un escenario, y no es necesario para tomar decisiones finalmente, digamos, absolutas, ¿no? O sea, los sectores pueden emprender sus medidas de adaptación o todos sus planes de adaptación, no esperando solamente al escenario. Simplemente, por ejemplo, una información importante que le podemos dar es cómo viene variando la frecuencia, la intensidad de las heladas, por ejemplo, y esto cómo se presentaría en el futuro. Y primero, entender más la variabilidad del clima, cómo es que se viene presentando, qué información es relevante para implementar o para analizar o hacer un diagnóstico de la vulnerabilidad actual y luego de eso ir hacia el futuro. Eso sería todo, Flavia. Dice que excelente exposición. Me gustaría saber en qué porcentaje de confiabilidad se manejan con los pronósticos usados con el modelo WRF y el porcentaje de confiabilidad del modelo estadístico. Bueno, en realidad el WRF en porcentaje de acierto, si se está refiriendo al tema de cambio climático, a los escenarios, en realidad lo medimos más por el tema del nivel de acercamiento que tiene a la representación del clima en nuestra región. No tanto por el tema de verificar si en el tema de pronóstico, en realidad, como lo comentaba Grini inicialmente, pronóstico, cuando estamos hablando de pronóstico, estamos hablando de una representación del tiempo futuro en cuestión de días, si estamos hablando de tiempo, o en cuestión de meses, si estamos hablando de un pronóstico estacional o climático. Pero lo que mencionó Grini en su presentación es básicamente una representación o una proyección de escenarios futuros. En ese caso, una primera forma de evaluar si esa representación del clima futuro se hace justamente con lo que ella mencionaba desde el inicio del uso del modelo global, que es, digamos, el insumo que se va a regionalizar con el WRF. El modelo global se evalúa inicialmente comparando su clima, el clima del modelo, con el clima actual. Y evaluamos, por ejemplo, si hace una buena representación de sistemas como el anticiclón del Pacífico, la alta de Bolivia, la zona de convergencia intertropical, que son sistemas que de alguna manera gobiernan el clima de nuestra región. Y además también la representación de la variabilidad interanual. Estos son los indicadores que nos dan una idea de cuán bueno es ese modelo global que finalmente va a ser regionalizado con el WRF. Ahora, si hablamos de la capacidad del WRF en temas de pronóstico, estamos hablando en temas de pronóstico del tiempo de aproximadamente por encima del 75%, pero eso es en el corto plazo. En el caso de lo que se ha mostrado acá es el uso del modelo global para representar o regionalizar el modelo global, el modelo de los escenarios a futuro sobre alguna región específica de nuestro país. Y en el caso de la regionalización estadística también depende mucho de los datos y de las relaciones o teleconexiones que nosotros determinamos o encontramos entre esa variable puntual, que es, por ejemplo, el caso de la precipitación,
con una variable macro, como puede ser la temperatura de agua de mar en la región 3.4, que en algunas zonas de nuestro país, por estudios previos, se han identificado que hay una buena teleconexión. Entonces, usando esas teleconexiones es que nosotros luego hacemos las proyecciones futuras utilizando los datos macros que vienen en los modelos globales, como el caso de la temperatura de agua de mar, correlacionándolos y proyectándolos para la precipitación en forma puntual. Una mejor representación obviamente está en el hecho de que esas relaciones puntuales de precipitación con esas variables macro pues sea la mayor y la mejor, ¿no? Entonces nos da un nivel de confianza de que su proyección futura también es buena, ¿no?